El pasado 12 de noviembre, el presidente de la República envió una iniciativa al Congreso de la Unión para modificar la Ley Federal del Trabajo y prohibir la práctica del outsourcing por considerar que es una práctica abusiva y que permitió evadir impuestos. La iniciativa ha generado un claro rechazo del sector empresarial mexicano, que considera que la regulación del outsourcing es perjudicial para las actividades productivas y que se debe exhibir y castigar a quienes abusaron, pero no criminalizar a quienes sí utilizaron la subcontratación y pagaron por ese servicio. Para hablar de cómo ven el outsourcing los inversionistas estadounidenses que operan en México, acompáñanos a conversar con la doctora Lori Smith, representante del Partido Demócrata en nuestro país, y en el análisis el doctor Guillermo de Loya. Bienvenida, doctora Lori Smith. ¿Cómo ven los inversionistas de Estados Unidos que tienen, por supuesto, inversiones en distintas partes del mundo donde opera el outsourcing? ¿Cómo ven este modelo? ¿Les funciona? Pues, con respecto a la reforma de outsourcing, yo creo que, pues, es una figura que también, entra en Estados Unidos y tampoco pero no entra en la figura necesariamente del TEMEC. Sin embargo, por lo que vemos nosotros, no tienen por qué preocuparse las empresas, estadounidenses que tienen inversiones en México, si se trata de empresas de outsourcing serias que ofrecen servicios, pues no tienen por qué preocuparse de la regulación del outsourcing en México. ¿En otras partes del mundo les va bien con el outsourcing? Pues no sé cómo más bien a qué se refiere, pero yo creo que como si es una empresa de outsourcing que ofrece servicios y que cumple con la normatividad, pues no tienen por qué preocuparse. Y en general, pues el Partido Demócrata, sí, pues es importante proteger los derechos laborales, ¿no? Y no sé si también el contexto de eso sea el tema, pues no puedo hablar mucho con respecto a pues a la instrumentación de la reforma laboral dentro de México, ni de la política doméstica de México, pero puedo decir que sí, para los demócratas es importante proteger los derechos laborales. Eso fue uno de los motivos del TEMEC. Y pues hoy en día en todos los acuerdos comerciales es importante cumplir con los estándares internacionales de trabajo. Ahora, en este caso del TEMEC es un poco diferente a otros acuerdos, pues todos varían en sus mecanismos y y en este tema específico, pero en general todos, pues sí buscan proteger los lineamientos señalados por la Organización Internacional del Trabajo, ya que pues para los países y sus trabajadores siempre Sí. es mejor que se protejan los derechos de trabajo y si no recurrimos al llamado carrera hacia el abismo, en donde todos compiten por una mano de obra más barata. El objetivo de esos marcos y acuerdos comerciales es cooperar para proteger a los derechos laborales. Sí, entendemos que no quiera el Partido Demócrata pues comentar nada sobre la política laboral mexicana, eso se entiende, pero si hubiese algún diferendo en una reforma eventual, ¿en qué marco se resolvería? Mencionabas los acuerdos del TEMEC. Pues sí, con respecto al outsourcing, como digo, como esta figura también existe en Estados Unidos, es solo, no explícitamente entra en el TEMEC, a menos que hay un caso de denegación de derechos, y entonces eso se trata de, del derecho de asociación sindical y de la negociación colectiva. Entonces ahí sí hay observaciones, pues entonces sí podría entrar en un panel de expertos en el que se van a remediar este llamado denegación de derechos. En ese Ujú. sentido, sí podría entrar. Sí, sí podría, solamente que hubiesen expresado algunos de los empresarios preocupación, digamos, o inquietud por lo menos frente a esta reforma, ¿lo han comentado con ustedes? Am, sí, como realmente no tenemos esa representación de los intereses empresariales, pero dentro de este marco del tratado también es importante señalar que pues no, este mecanismo de resolución de controversias relacionadas con la denegación de derechos no tiene que ver con el comercio per se, ¿no? En cuanto se remedia la situación,
como la denegación de derecho, en el caso de la entidad en cuestión, pues ya de inmediatamente se quitan cualquier ajustes que se habían hecho. Claro. Quisiera preguntarte, Lori, este mecanismo del outsourcing, reiterarte la pregunta, funciona en muchas partes del mundo. ¿Cómo les ha funcionado, digamos, o cuál es la perspectiva del partido de este esquema a nivel mundial, no específicamente en el caso de México? ¿Les funciona? ¿Es adecuado? ¿Les conviene? Yo creo que realmente depende del contexto y también de la regulación, ¿no? Entonces, como hay la forma en que existe varía mucho y pues, en diferentes contextos, también en Estados Unidos, pues siempre es preocupante que se ocupa como un mecanismo para violar a los derechos laborales, ¿no? Que sí sucede en Estados Unidos, sobre todo con respecto a los migrantes, y eso también es un tema que entra en el TEMEC, y por eso es que también Joe Biden, dentro de su plataforma, busca apoyar a proyectos de ley dentro de Estados Unidos que van a mejorar la protección de los derechos laborales. Muy bien, entonces la conclusión, doctora Lori Smith, sería que solamente en un eventual, digamos, en una eventual controversia se regirían por estos acuerdos, estos paneles del TEMEC y que no tendría nada que ver con lo que con lo que se está planteando en una eventual reforma laboral con respecto a la subcontratación en México. Sí, de acuerdo, así es, porque no es, explícitamente no entra en el TEMEC, entonces, al menos que hay una denegación de derechos y que genera una controversia que recurre a los paneles de expertos, entonces no hay una relación directa. Muy bien, doctora Lori Smith, representante del Partido Demócrata en México, muchísimas gracias por tu comentario. Muchas gracias a ti. Y ahora vamos a un primer análisis de este tema con el doctor Guillermo de Loya. En un ambiente generalizado de economía recesiva, el exceso inútil de normas prohibitivas resulta un escalón hacia el suicidio. La regulación del outsourcing propone esquemas más basados en la irracionalidad que en la lógica económica del entorno. Lo que en primer momento parecía procurar un cerco de protección más estrecho para el trabajador, acaba por ser un aliciente para el fracaso empresarial en distintas unidades productivas. México, desde el año pasado, ha experimentado una baja sostenida en la inversión privada. Primero en el 2009 del 5.1% y ahora con los estragos de la pandemia se estima que cerraremos el año con un desplome de cerca del 30%. Los empresarios ponen el dinero donde están más afianzadas las seguridades para invertir. Con acciones cuya buena intención se opaca por el impacto pernicioso en la economía, como es esta regulación sobre el outsourcing, sin duda nos va a doler mucho más la medicina que la enfermedad. Ojalá que haya consenso y se rectifique. Bienvenido, doctor Guillermo de Loya. Estela, siempre un gusto. El Partido Demócrata triunfador en las elecciones, ya pronto tomará posesión Joe Biden, no quiere inmiscuirse en la política laboral mexicana, pero sin duda están preocupados. Por supuesto que están y deben estar preocupados. Siempre dentro de un esquema de relación bilateral estarán protegidos los intereses económicos y comerciales. Y en este caso no es la excepción, con un tema que es particularmente sensible. La terciarización o la subcontratación, como se ha llamado, es uno de los esquemas con la cual la mayoría de las empresas, incluidas las propias empresas estadounidenses, han trabajado y que de darse este esquema regulatorio, este nuevo esquema regulatorio, vendría de alguna manera también a obstaculizar el buen desarrollo económico de sus propias empresas. Yo creo que es una posición recatada por el momento político que se vive, por la transición en los Estados Unidos, también por las negociaciones que aún todavía no acaban, así en tiempo presente se están llevando, pero de que están y deberían estar preocupados, sin duda lo están. Como muchos empresarios mexicanos, como la gran cantidad de empresarios mexicanos, por igual lo están. Ya lo creo. En esta eventual reforma, o por lo menos en el objetivo, ¿pagan justos por pecadores en este intento de regular las outsourcing? Creo que no lo pudiste haber dicho mejor. A ver, la ley como tal está para cumplirse y para ser cumplida. En este caso, en el esquema anterior existían, pues bueno, sin esta regulación o sin esta novel regulación que se pretende, existían los medios y existían los mecanismos por los cuales la autoridad fiscal, las autoridades laborales podían llevar a cabo las supervisiones, y de haber habido esos abusos con los cuales se habla de una evasión multimillonaria, tanto en la parte de las cuotas laborales como en la parte de las obligaciones fiscales, pues lo único que se tuvo que hacer es cumplir la ley. No se necesitan mayores esquemas regulatorios para hacer cumplir la ley. Creo que ese es un vicio que tenemos en el sistema jurídico y legislativo mexicano. Crear mayores leyes porque en eventos del pasado ahora tengan que adecuarse a un presente donde también hay que reflexionar, Estela. Estamos en un esquema de economía recesiva
en un esquema donde meterle una tuerca a la maquinaria, como lo es esta regulación por el outsourcing, vendría a representar una caída verdaderamente significativa de la productividad de las empresas y quizá el cierre de las mismas. Y esas personas se irían a la economía informal, al comercio informal, que ya asciende a casi 31 millones de trabajadores. Es un fomento muy claro a la informalidad. A ver, es un esquema que llevado a cabo, por supuesto, dentro de la parte permisiva de la ley, es un esquema sano. No puede una empresa llevar a cabo todas las actividades especializadas que se contratan a través de servicios. Si hubo, repito, si hubo evasión, si hubo el evitar esas cuotas laborales que se tuvieron que haber cubierto, pues que se investigue y que se lleve a cabo por los medios legales necesarios, pero que no se le impongan mayores restricciones a una economía que está, al menos en este momento, como lo están en todas las economías del mundo, con una cuestión de subsistencia muy clara, con un esquema de recesividad muy franco y con el cual tendremos que buscar los incentivos para hacerla más productiva y no meterle más Y la trabas. regulación sin duda afectaría a las actividades productivas. Por supuesto que la afecta, porque a fin de cuentas les estás imponiendo mayores cargas a las empresas que tendrán a su vez que generar mayores departamentos, mayor supervisión. Y otra cuestión también interesante, ¿dónde están algunos de los intereses ocultos en este caso? Y eso tiene que ver con el sindicalismo mexicano, el sindicalismo que siempre ha sido pernicioso en muchos de sus frentes y donde los grandes tótems del sindicalismo pues convienen o les conviene el tener este tipo de esquemas donde se pueda acaparar mayores cuotas sindicales, donde se pueda mayores gremios. Claro. Y con ello, pues bueno, no es raro que algunos de los senadores que están impulsando esta propia iniciativa, pues tengan esos intereses para poder llevar a cabo un esquema sobreregulatorio que a su vez beneficia al sindicalismo. Ese sindicalismo que muchas veces lo que menos protege son los intereses del trabajo. Y un sindicalismo obsoleto que ya no está acorde con las actuales circunstancias del país. Absolutamente. Guillermo, si de ser cierto los argumentos que se esgrimen para esta eventual reforma, ¿no sería real algo que el propio IMSS informa en el sentido de que 34.4% de los trabajadores registrados hoy en el IMSS están subcontratados? O sea, sí se está cumpliendo con los derechos de seguridad social. Claro, bueno, desde el momento en que existen estadísticas fiables es que se tiene puesto el ojo en dónde está realmente este grueso de trabajadores. Repito, que subcontratados, como pues bueno, de alguna manera se le ha dado una connotación negativa al término, o terciarizados en la contratación, pues se cumplen con los esquemas legales permitidos. Pero también otro dato, Estela, creo que es muy importante. Imagínate, en 2019 la inversión sobre el país, la inversión productiva, la inversión privada, cayó nada más en 2019 5,1%, previo a la pandemia. Se estima que con este esquema también tan pernicioso que tenemos en el 2020, puede caer hasta en un acumulado del 30%. El dinero se pone donde existe la confianza y las condiciones para poder llevar a cabo una actividad económica sana. Si los empresarios, si los inversores estadounidenses, la inversión extranjera, la inversión mexicana, no encuentra condiciones, pues bueno, ese dinero se puede retirar en un teclazo. Las inversiones se van y, repito, en este esquema de economía recesiva es una cuestión que nos representa un escalón al suicidio. Ya lo creo, y sin duda en el Partido Demócrata Lori Smith, insisto, fue muy cuidadosa, pero hay preocupación entre los inversionistas, no solo estadounidenses, sino extranjeros, de decir, bueno, ¿qué va a pasar con mis inversiones? Y sí han externado una preocupación de eventualmente poder retirarse, de prosperar esta reforma que todavía no acaba de negociarse. Por cierto, pues aquí tenemos un tuit del propio presidente López Obrador que asegura que será el consenso entre autoridades, empresarios y que van a sumar estos representantes de trabajadores que mencionabas. Esto ha implicado mucha negociación, hay mucho que corregir si se va adelante en esta regulación, Guillermo, y pues en la Cámara simplemente están atorados porque no es un tema menor, es un tema delicado. De ninguna manera, y qué bueno que se haga por la vía del consenso, porque el llevarlo a cabo en una vía autoritaria, por decirlo así, o en el aprovechamiento de la mayoría legislativa para aprobarlo, sería una cuestión que daña directamente al empresario y hay que tenerlo muy claro. Cuando se retiran las inversiones, no hay empresa y si no hay empresa no hay trabajo y si no hay trabajo no hay trabajadores. En este caso lo que se trata de proteger es al trabajador, por supuesto, pero encontrando las vías sanas para que también la empresa prospere. No podría ser de otra manera y qué bueno que pues, los diálogos se lleven a cabo de manera franca, directa y de manera muy útil. Negociación, consenso, no imposición. Claro, absolutamente. Muchísimas gracias. Doctor Guillermo Oroya, gracias siempre. Siempre es un gusto, Estela. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta de N40.